Hablamos de una enfermedad que ha llamado la atención en los últimos días y este día es muy importante ya que se da la conmemoración contra el dengue, pero el 26 de agosto recordamos que es el Día Internacional del Dengue, una fecha establecida para promover las acciones y prevenir el control de casos de estas enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Se trata de una infección aguda causada por un virus que puede afectar a cualquier grupo de edad y ya sabemos que el dengue provoca síntomas parecidos a los de una gripe, entre ellos fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 390 millones de personas se infectan con el virus del dengue cada año. Se estima que la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer esta enfermedad. Y en Guatemala, de acuerdo con la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo, se registraron 68.937 casos de dengue hasta el 10 de agosto. De los casos reportados, 53.343 son signos de alarma, representando el 82% del total de los casos. Mientras tanto, hablamos que 12.261 son el 18% de casos con signos de alarma. A esta cifra se agregan 96 pacientes reportados como fallecidos. Salud menciona que las direcciones departamentales de redes integradas de servicios de salud de Jutiapa, Santa Rosa, Quetzaltenango, Baja Verapaz y El Progreso son las que presentan las tasas más altas de incidencia. Bien, seguimos con el tema y en este momento quiero darle la bienvenida a la doctora Iris Casali. Gracias, doctora, por estar con nosotros una vez más, esta vez para hablar del dengue en esta fecha tan importante, tan especial. ¿Qué debemos saber sobre el dengue para empezar, doctora? Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar que el dengue es una enfermedad que conocemos desde hace un buen tiempo, pero que debido al cambio climático hemos tenido cada vez con mayor frecuencia, porque claramente el calor les encanta a los zancudos y estos se trasladan de la parte rural a la parte urbana. Mientras más hacinamiento hay o mientras más casas cercanas hay, más posibilidades hay de contagio. Por eso es que tenemos tanto a nivel de áreas urbanas. Esta es una enfermedad causada por un virus, el virus que tiene 4 tipos diferentes o serotipos y que lo traslada o lo pica o lo lleva o es el vector el zancudo, como ustedes muy bien lo refirieron, el Aedes aegypti. Doctora Casali, ¿puede infectarse una persona por el contacto físico con una persona que tiene el dengue? No. Fíjense que el dengue es un virus que se adquiere porque el zancudo llega y pica a alguien que tiene el dengue, lo lleva en sus glándulas y después vuelve a picar a otra persona y entonces nos inocula el dengue. Entonces es interesante porque lo vamos a adquirir si nos pican a nosotros zancudos que ya tengan el dengue con ellos. Y es una enfermedad que se caracteriza por tener 2 fases, digamos, la que nosotros conocemos como leve o sin ningún síntoma, que pueden empezar más o menos, que pueden durar más o menos 1 a 2 semanas y raras veces se va a hacer severo o va a llevarnos a la muerte. Doctora Casali, cuando se habla del dengue también es muy recurrente hablar del dengue hemorrágico. ¿De qué se trata y si es efectivamente una enfermedad mortal? Una excelente pregunta. Recordémonos que el dengue, si nos da síntomas, porque repito, cuando nos ha picado por primera vez un zancudo que tiene dengue, la gran mayoría de veces nosotros no vamos a tener síntomas. Pero si esta es la segunda vez que nos ocurre, voy a hablar del primero. Digamos que nos pica por primera vez, la mayoría es asintomático, empieza 4 a 10 días después de que nos infectó y dura más o menos de 2 a 7 días. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué síntomas vamos a tener? Bueno, vamos a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor en los ojos. Eso es interesante, que muchas veces la gripe y estos nos dan fiebre y dolor de cabeza, pero el dengue característicamente da dolor de ojos, mucho dolor muscular y de articulaciones, y de ahí entonces que la gente le llame el quiebrahuesos, porque es mucho dolor. Puede haber náusea, vómitos, puede haber hasta un rash. Y esto más o menos dura de 2 a 7 días.
Ahora, esto es cuando nos da la primera vez. Repito, muchas veces esto es asintomático, pero también puede darnos un cuadro como este, que nos puede durar este tiempo. Ahora, ¿qué pasa si nos pica una segunda vez un zancudo que tenga dengue? Este es el que nos da mayor riesgo de tener un dengue severo. Y el dengue severo se caracteriza por otros síntomas. Primero, uno tiene el cuadro y pareciera que este se desaparece y de pronto uno vuelve a empezar a tener dolor abdominal, vómitos persistentes, de pronto tiene una dificultad para respirar, puede empezar a sangrar por la nariz, por las encías, empiezan a tener vómitos, empiezan a tener mucha sed, la piel se pone pálida y se ponen muy, muy débiles. Y esto es porque hay una reacción de inflamación, es decir, el zancudo nos picó, el dengue hizo que nuestro cuerpo se defendiera, pero es una respuesta excesiva. Nuestro cuerpo sigue trabajando como que se hubiera quedado electrizado. Y entonces eso hace que tengamos una reacción inflamatoria muy severa. Y eso es lo que sucede. Ese es al que le llamamos, más que el hemorrágico, el dengue severo. Cuando nosotros tenemos los signos característicos de alarma del dengue severo, estamos hablando de ese cuadro de dolor abdominal importante, que empiecen a tener más vómitos, que haya una deshidratación importante. Hay una deshidratación tan importante que la hemoglobina, que es la que lleva el oxígeno a la sangre, se concentra. Y eso es lo que nosotros presentamos cuando hay un dengue severo. Doctora Casali, si fuera el cuadro que usted está describiendo en este momento, ¿puede llegar a ser mortal esta enfermedad? Efectivamente, uno de los problemas que hay es que este cuadro, si nosotros no lo abordamos a tiempo, podemos tener tal inflamación que nos deshidratamos severo, afectan los riñones, el hígado se inflama, las plaquetas bajan y pueden haber hemorragias importantes. Dije que podríamos tener como signos de alerta de hemorragia, la salida de sangre por la nariz o que haya sangre de las encías. Entonces, cuando esto se da, uno tiene que sospechar que las plaquetas están bajas. Y uno de los riesgos es que las plaquetas lleguen a estar tan bajas que uno sangre de la cabeza espontáneamente o que haya, digamos, hemorragia a nivel del intestino, del estómago. Entonces, sí, claro que se puede morir. Doctora Casali, una pregunta, creo yo, que se hacen muchos. ¿Por qué existe incluso vacuna contra el COVID-19 y no existe una vacuna contra el dengue? Usted hace siempre buenas preguntas. Bueno, resulta ser que el problema del dengue es que hay 4 tipos distintos y las vacunas que se han logrado crear no logran agarrar a los 4 serotipos. 1 y 2 es que cuando nosotros ya conocimos a un dengue, nuestro cuerpo ya hizo como una memoria, pero es una memoria como, digámosle que un poco torcida, porque cuando llega un segundo dengue la respuesta que tiene es demasiado agresiva. Entonces no hemos logrado encontrar una vacuna que, independientemente si ya nos dio dengue o no nos genere una reacción severa. Entonces la vacuna que ahorita existe es una vacuna que podría funcionar en aquellas personas que nunca han tenido dengue. Y en Guatemala la gran mayoría de nosotros tuvimos dengue en algún momento sin que lo supiéramos. Por eso es que no nos funciona, porque esa vacuna lo que haría es que nos generaría una respuesta inmune muy fuerte. Entonces, más que mejorarnos, podría ponernos muy graves. Entonces sí, están trabajando muchísimo en esto, pero es por el tipo de vacuna que tendrían que crear, que tendría que pelearse contra una molécula muy grande. Doctora Casali, si empezamos a presentar los síntomas, evidentemente siempre va a ser lo mejor buscar la ayuda de un profesional. Pero hay que hablar la realidad. En Guatemala la mayoría de personas se automedican. ¿Hay medicina que puede empeorar el cuadro de la persona que tiene dengue? Bueno, para empezar es muy importante que aquellas personas que están tomando anticoagulantes de verdad que consulten pronto, porque si bajan las plaquetas y uno de los riesgos es sangrar, tenemos que estar seguros que esta persona no va a sangrar más allá de lo esperado. Lo segundo es que
pues sí, nos tendemos a automedicar y yo consideraría que es importante hidratarnos. Pero uno de los problemas es la gente que toma aspirinas, por ejemplo, para bajar la fiebre o sentirse mejor. Esto no está bien porque influye en las plaquetas, entonces hace que uno no coagule bien. Y el otro es que empiecen a tomar, por ejemplo, medicamentos como los antiinflamatorios tipo ibuprofeno, porque este puede inflamarnos el hígado y a largo plazo pues nos puede afectar. Entonces lo que se recomienda es tomar medicamentos como el acetaminofén para bajar la fiebre y mantenerse lo más controlado posible, hidratándose. Muy importante, definitivamente, doctora Casali, porque estamos hablando de una enfermedad que evidentemente tenemos que de alguna manera aprender a vivir con ella, porque esto no va a desaparecer. No, de hecho, fíjense que estamos viendo que hay dengue ahora en países donde nunca pensaron que lo iban a tener, empezando por Estados Unidos. Y ahorita el dengue es parte de ellos y cada vez se mueve más hacia el norte. Y señalo lo del norte porque ahí la temperatura es menos cálida que en el sur. Pero claro, en la medida que ha subido la temperatura mundial, entonces vamos a tener más posibilidades de tener este tipo de enfermedades. Doctora Casali, ya para finalizar, si la persona en la familia empieza a presentar los síntomas, se acude al médico, confirman que efectivamente tiene dengue, ¿qué debemos hacer con ella? ¿Hay que aislarla? ¿Puede vivir una vida normal mientras está en esos días de la enfermedad? Bueno, es difícil que pueda vivir una vida normal porque estas personas están sumamente desgastadas, se sienten enfermas verdaderamente. Como dije antes, se le llama la quiebrahuesos. Es una enfermedad con muchos dolores, mucha fiebre, mucho malestar. Necesitan hidratarse. El aislamiento en realidad es porque queremos que ningún zancudo llegue a picar a esta persona y ese mosquito se lo lleve a otra persona. Entonces, lo que debemos tratar en realidad es, número uno, no tener zancudos cerca. Es decir, queremos que no hayan depósitos de agua donde los zancudos pongan larvas, llantas, por ejemplo, recipientes o floreros donde tenemos mucho tiempo con agua estancada, no es una buena idea porque ahí se reproducen los zancudos. Estas pilas que mantenemos en nuestro país, por favor, taparlas o estar movilizando el agua para que esto no se dé. La lluvia, el problema que tiene es que nos deja charcos de agua, entonces en la medida de lo posible, vigilen ustedes alrededor de su casa y de la cuadra, de los vecinos, a ver si tenemos algún lugar de agua estancada para que entonces no haya reproducción de zancudos que puedan llegar a picar a la persona que está con dengue y este zancudo nos pique a los demás. Y nosotros procurar en la medida de lo posible mantener manga larga, para evitar los zancudos, usar repelente y mosquiteros si fuera posible. Doctora Casali, es un placer siempre saludarla. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir parte de su conocimiento con nosotros y por supuesto con nuestros televidentes. Vamos a seguir hablando del tema, pero ahora vamos a escuchar de hecho al ministro de Salud Pública refiriéndose a la situación de nuestro país en cuanto a la cantidad de personas infectadas con dengue. Los detalles con David López. Y en efecto, en conferencia de prensa, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social se refirió a la situación del dengue, COVID-19 y Mpox en el territorio guatemalteco. Las dos primeras, COVID y dengue, indicó que hay una disminución en torno a los casos de COVID-19 de más del 20%, además también del 4% en disminución para el dengue. Respecto al Mpox en el territorio guatemalteco, descartó que existan casos actualmente, sin embargo, dio a conocer cómo se prepara la cartera de salud. Escuchemos a continuación. Respecto a la viruela símica, es distinta del COVID. Los datos que tenemos hasta ahora no nos indican que será una pandemia que nos va a encerrar y va a dar confinamientos. Que quede claro que hasta ahorita solo es una emergencia que se está monitoreando. La viruela se transmite entre humanos por contacto cercano que esté con alguien que está infectado, lo que incluye contacto de piel a piel y de transmisión sexual. El virus puede ingresar al cuerpo a través de la piel lesionada, por el tracto respiratorio o los ojos con contacto de la secreción de las ámpulas o las pústulas que tienen los pacientes. Hasta la fecha no tenemos ni un caso en el país, pero estamos preparados. El Laboratorio Nacional de Salud, a nivel nacional también en colaboración con el ICS, está lista para hacer las pruebas en los casos sospechosos. Asimismo, los servicios de salud están abastecidos y equipados para proveer el apoyo a aquellos casos sospechosos.
Contamos con protocolos con comunicación con nuestros países vecinos y autoridades internacionales sanitarias. Respecto al COVID, afortunadamente tenemos una disminución del 28% de los casos. Respecto a la situación de COVID-19, al ser consultado por el tema de las vacunas, el ministro de Salud indicó que el mecanismo ahora de la enfermedad es distinto a cuando existía la pandemia COVID-19, por lo que las vacunas han sido solicitadas ya para poderlas tener en el territorio guatemalteco. Sin embargo, se priorizarán algunos grupos que recibirán la dosis, puesto que la mayoría de guatemaltecos debió haber recibido las dosis de COVID-19 durante el tiempo de vacunación. Indicó que es una enfermedad endémica, por lo cual continuará mostrando algunos picos dentro del año. Con esta información, en imágenes de Héctor García, retorna a los estudios. Escuchábamos entonces las declaraciones del ministro de Salud Pública refiriéndose a la situación en nuestro país en cuanto a la cantidad de personas infectadas con dengue, y también se refería a la situación del COVID-19.